Charlas Cazul con Mónica Maristain. Presenta Luigi Amara. Nació en México en 1971. Es poeta y traductor. Es fundador y jefe de redacción de la revista Paréntesis. Y desde el 2005 es director de Tumbona Ediciones. Ha colaborado en medios como Confabulario, La Jornada Semanal, Letras Libres, entre otras. Entre otros libros, ha publicado El Peatón Inmóvil, Sombras Sueltas, Los Disidentes del Universo y La Escuela del Aburrimiento. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1998 y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, 2014. En la charla cazul de hoy, Luigi Amara conversa acerca de su más reciente libro, Fetiches Ordinarios. Luigi Amara, bueno, una sorpresa este libro. Me da la sensación que es un libro para todo el mundo, teniendo en cuenta que tú hacías unos libros de ensayo bastante determinantes, digamos, para el lector, ¿no? Me parece que este es un libro para todos los lectores. Sí, un poco sí es la idea, que al hablar como de este tipo de objetos, ¿no? Que de algún modo todos compartimos, sí había una pretensión de que fuera un libro, pues, como para todos, para que todo el mundo se sintiera interpelado, ¿no? Que le despertara extrañeza, ¿no? Frente a las mismas cosas que a mí me causan extrañeza. Sí, tienes razón. Hay algunos elementos cotidianos que salen dentro de las novelas, dentro de los libros de ensayos, dentro de la poesía, que uno se los recuerda muchísimo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Marcelo Figueras, que una vez hablaba no recuerdo mucho la novela, pero que una vez hablaba del papel higiénico, de por qué venía en 74 metros y no en menos metros, ¿no? Y eso siempre me acompañó, y creo que estos fetiches ordinarios son finalmente lo que nos acompañan, lo que van haciendo el camino de nuestra vida. Sí, esa era un poco la intuición, que no nos damos cuenta de que todos estos objetos, todas estas cosas que yo le llamo también como en conjunto hacen como un caparazón, una concha, nos constituyen, ¿no? En realidad estamos atravesados por ellos. Nuestros hábitos diarios están hechos por este tipo de construcciones tecnológicas, pero también soluciones arquitectónicas, pero también respuestas aprendidas, y de algún modo somos lo que somos un poco por eso, ¿no? O sea, y creo que también lo interesante es darse cuenta de que por más extravagantes, raros que seamos, de algún modo tenemos y compartimos ese estrato común creado por estos objetos, y que tus experiencias con el papel de baño tal vez son diferentes de las mías, pero en última instancia nos une algo allí, ¿no? Hay lazos que compartimos, incluso con la intimidad más peculiar del otro, ¿no? Y hay como unas resonancias, pues, ¿no? Bueno, sobre todo en el tema de la migración, cuando uno viene a un país extranjero, empieza a ver qué marcas son las que coinciden con ese país que vino, ¿no? Es decir, ay, este paté yo lo compraba, será igual, o este paté es de Francia, y todo el tiempo estamos cotejando esas marcas, ¿no? Que nos definen también. Sí, claro, está el tema de las marcas, que tampoco me detengo mucho en él, pero no, es en efecto las marcas están allí apuntalando toda esa aparente necesidad, ¿no? de estos objetos, porque un poco lo que yo veo ahí es que hay bastantes de estas cosas de las que ya no podríamos prescindir, ¿no? O sea, si nos sueltan a cualquiera de nosotros en medio de la jungla sin por lo menos una cobija, no sé si sobreviviríamos mucho tiempo, ¿no?
pero por otro, la necesidad, por ejemplo, de botellas de agua, ¿no? Eso es una necesidad completamente creada por la mercadotecnia, ¿no? Y entonces, sí está ahí de por medio, pues digamos, también el consumo, el capitalismo, las marcas, ¿no? Toda este bombardeo, ¿no? Del que somos objeto, y que también por algo, muchos de estos objetos nos tienen esclavizados, ¿no? Con su tiranía, ¿no? O sea, pensemos en en la tecnología actual, pues nos tienen ahí todo el tiempo, digamos, sojuzgados, ¿no? Entonces, nosotros creamos esta tecnología también nos crea, supuestamente la creamos para tener más tiempo y ser libres, pero también sucede lo inverso, ¿no? También nos sojuzgan de algún modo, ¿no? Sí, evidentemente lo que tratas de también demostrar en este libro es que exactamente todos somos esclavos, digamos. Yo leyendo precisamente tu capítulo sobre el agua, yo no podría tomar de la canilla, de la llave, nada. Y es que, por ejemplo, ir a los supermercados baratos, que me den otras marcas que no son las que yo estoy acostumbrada, tampoco podría. Ya. Es decir, hay como un nivel de esclavitud que tiene que ver con la mercadotecnia, ¿no? Y después pienso, ¿y si yo estoy tirando esto porque no me gusta y hay una persona que se muere de hambre en el otro lado del mundo? Es terrible eso, pero es eso, ¿no? Mira, yo cambié mi perspectiva con respecto al agua cuando estaba en la UNAM. Tampoco sé si las cosas han cambiado desde entonces, pero yo me quedé con esa idea porque habían hecho un estudio sobre la diferencia entre las botellas de agua y la agua de la llave, y resultaba es que no había tanta y que incluso Claro, las botellas tenían peor agua, ¿no? Y si te fijas, en la UNAM no hay garrafones, ¿no? O sea, claro. los quitaron porque habían dicho es un gasto absurdo. Quizá las cosas han cambiado, ¿no? Yo qué sé, capaz que ya me estoy envenenando y moriré por necio, ¿no? Pero claro, o sea, lo que yo cito ahí que leí sobre el agua Perrier y el sabor, es real, o sea, ni siquiera el director de Perrier descubre cuál es el agua que él mismo patrocina porque en realidad no se trata de eso, se trata de estar comprando estatus con la botella que compras, ¿no? Sí. Y entonces ahí se mezcla otras consideraciones que van más allá, ¿no? Pues del consumo de agua o sea, digamos, por sed, por necesidad humana, ¿no? Claro. Sí, yo soy fanática del Topo Chico y la gente viene y me dice, tiene un montón de sodio. Y digo, no, es placer, es droga, no me interesa lo que tenga, porque ya soy drogadicta al Topo Chico, que era lo único que soy drogadicta, pero me da la sensación de que ya no tengo que analizar tanto, me parece, Bueno, ¿no? yo soy adicto a las burbujas del agua mineral, que Claro, acá en Argentina dicen el agua con gas, sí, y me compré una máquina para hacer claro, agua con gas y soy feliz con esa cosa. claro, claro, La, exacto. la solución perfecta, ¿no? Sí, exacto. Ahora, bueno, me encantó el dedicado al trono, ¿no? Al trono victoriano, como tú dices, sobre todo porque me hizo acordar a Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, a mí me, me adentran ahí, voy a Jaló. vivir, me jala, voy a vivir un mundo totalmente extraordinario, me parece. Sí, la verdad es que sí, cada vez que yo tengo una casa en Tepoztlán y vivo mucho tiempo allá, casi más que en la Ciudad de México, y allá tenemos un baño seco, ¿no? Y es otra, es como si fuera Claro, los baños de antes, ¿no? En claro, México, ¿no? Con ceniza, ¿no? Con cal, con hojas secas. Y es impresionante cómo hay gente
que lo rechaza, o sea, que no se siente a gusto en un baño seco, ¿no? O sea, que necesita el agua. Yo cada vez que voy al baño, o sea, estoy pensando pues es una especie de lujo, derroche, no sabría, locura, ¿no? De necesitar depositar nuestros desechos en agua potable, ¿no? En última instancia, en agua potable, en un mundo de sequía, de falta de agua, etcétera. Es una solución completamente loca, pues, ¿no? Así como quizá muy elegante, pero, pero no por ello problemática, ¿no? Y sigo pensando que es un problema que no hemos resuelto, pues, ¿no? O sea, se habla mucho, no sé, se puede hablar del exceso de plástico y que si las bolsas de plástico son dañinas, etcétera, pero no hemos realmente afrontado el problema de el excusado tal como subsiste desde hace un par de siglos y que no sabemos a dónde nos va a llevar, pues, ¿no? O sea, estamos tan habituados a esta idea de la higiene que ya cualquier otra cosa nos parece eh, rudimentaria, no sé, rural, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Los fetiches ordinarios también tienen un sentido crítico, como lo estás demostrando ahora en estas declaraciones. En ese sentido, me da la sensación de que estos últimos 2000 años hemos hecho una civilización ajena al campo, ajena a la tierra, ajena a las cosas que nos hacían carga, digamos, ¿no? Y ahora estamos como tratando de llegar a ese lado. Sí, porque estoy de acuerdo, o sea, como que este mundo que construimos para sentirnos cómodos, para sentirnos incluso humanos, nos ha también alejado de otros modos de vida, ¿no? Que no sabemos, o sea, yo ya no le llamaría modos de vida más naturales porque nuestro modo de vida pues es también natural, simplemente es nuestra manera de ser natural. Somos naturales construyendo estas cosas raras, pero creamos un mundo humano del que luego ya no podemos salir, ¿no? Se vuelve también asfixiante, o sea, esta concha, este caparazón del que hablo al comienzo del libro, en el que nos refugiamos, también de algún modo se vuelve una prisión porque luego sal de ahí y reintégrate a los ciclos de la tierra, yo qué sé, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Y probablemente estamos ahora en esa crisis y esa crisis yo creo que se va a seguir agudizando, ¿no? Para mí que no da más, pero no da más hace ya años, ¿no? Claro, no era un libro para tratar este tipo de asuntos, pero Pero, sí, pero sí entreverlos, ¿no? Porque yo creo que tan pronto te sumerges en cualquiera de esos objetos y empiezas a penetrar en sus meandros, te llevan a problemas, a implicaciones políticas, en última instancia, a la complejidad humana que está encarnada en ellos, ¿no? bueno, sobre todo para alguien acostumbrado a analizar precisamente la vida y precisamente todo, ¿no? En este contexto pensaba yo en la cobija, digo, bueno, ahora va a empezar a llover y todo, pero pasa un calor terrible, ¿no? Y el calor terrible, que cada vez es más sustancioso y cada vez viene antes, nos libra precisamente de ese calor uterino que nos da la cobija, ¿no? También, ¿no? Pensaba Sí, claro, que es maravilloso ese momento, pero porque de algún modo creo que incluso aunque haga mucho calor, la cobija ya nos da una sensación como de calidez humana que tal vez no sentiríamos. Entonces, digamos, estando, a mí me gusta, por ejemplo, cuando hace mucho calor, puedo dormir en hamaca y no me pongo cobija ni nada, pero en cierto momento
quieres sí, ese cobertor que de algún modo te envuelve, te apapacha. Entonces se vuelve una cosa compleja porque ya no es solo, no tiene nada que ver solamente con lo físico, ¿no? Con lo corpóreo. También empieza a haber otro tipo de reclamos más espirituales, más anímicos, ¿no? Creo que casi en todo, ¿no? En nuestra necesidad de todo esto, o sea, ¿por qué, no sé, eh, tenemos tal necesidad de rodearnos de macetas, ¿no? De plantas, etcétera, ¿no? Yo creo que hay algo ahí como una nostalgia que tiene que ver más, o sea, no es que poniendo macetas va a ser realmente a crear un ambiente natural cerca de ti, ¿no? Es una necesidad interior, ¿no? Que satisfacemos con las plantas de interior, ¿no? sí, eso, el capítulo que le dedicas a la maceta, me sorprendió, digamos, esta cosa de estudiarla a través de la nostalgia, digamos, ¿no? Como que lo Sí, acabas de explicar y es un poco cierto eso, ¿no? Yo soy un desastre con las macetas, a pesar de que intento tener plantas, pero mi mamá tenía lo que se dice la mano verde, entonces cada vez que veía alguna planta nueva surgir, le daba una felicidad terrible, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí siento que hay también una felicidad, un logro en la maceta, ¿no? claro. Sí, No sí. sé. ¿Tienes Sí, bueno, maceta? a mí me encantan las plantas. Ah, Tengo la mano también más o menos verde. No, sí, ajá, bastante. Y, y bueno, o sea, por ejemplo, sí no dejo de preguntarme, y esto fue un poco lo que me pasó con el libro, que eran preguntas que ya me hacía, no es que las busqué, ¿no? Para crear el libro, o sea, de repente uno quiere tener una planta exótica, ¿no? Del otro lado del mundo y te gusta y la quieres. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué ah, tenemos son ideas estrafalarias en última instancia, ¿no? Imprácticas, caras, condenadas quizá al fracaso, a que se pudran, a que se sequen, etcétera, pero aún así nos empeñamos. Y entonces yo quería como escarbar un poco en esas obsesiones, por eso también le pongo el término fetiche, ¿no? Porque va más allá de estas necesidades corporales, son otro tipo de recompensas las que buscamos al rodearnos de todos estos artículos, ¿no? sí, si le preguntamos a alguien cómo es tal persona o cómo es el mismo, nos da precisamente una serie de manías alrededor de los objetos que parece ser que eso también define la personalidad y el ser, digamos. Claro, y yo no quise en este libro eh, ahondar en mis propias manías, ¿no? O sea, Claro. tengo manías objetuales, ¿no? Digamos, fascinaciones con ciertas cosas, porque pensaba que si lo hacía demasiado personal o demasiado, digamos, peculiar, iba a haber un punto de desconexión con el lector. Yo quería que fueran las cosas un poco como que estuvieran en el 99% de los hogares, por lo menos occidentales, ¿no? O sea, entonces no me fui con ninguna excentricidad. Hice muchas listas de objetos, como intentando ver con cuál hacía como mataba varios pájaros de un tiro, ¿no? De Claro. objetos, pero que no fueran cosas que a mí me obsesionan. A mí, por ejemplo, me gusta mucho recoger cosas de la calle, palos, piedras, ¿no? Mi casa está llena así como de ese tipo de cosas, pero no quería meterme en ese terreno que quizá nadie comparte. En cambio, la experiencia, no sé, de la silla, ¿no? De la necesidad de una silla, de la vida sedentaria que llevamos, está completamente difundida y cualquiera lo entiende, ¿no? Claro. Quizá un habitante, no sé, del continente índico, yo qué sé, dice, bueno, no, yo no soy tan así, pero
de algún modo entiende de qué estamos hablando. Y ese era un poco, sí había una búsqueda de no ser demasiado peculiar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la gente que no tiene objetos ordinarios? Con la gente que sufre alguna salud mental. No diría yo los de la calle, porque los de la calle tienen objetos ordinarios, porque Sí, van a fetiches ordinarios, van llevando sus su cachivaches. carga, su carga todo Sí. el tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahí es interesante, ¿no? Porque yo creo que justo es como un estado de indefensión, ¿no? Cuando has tenido, te has rodeado de cosas y luego ya no las tienes, sí puedes sentirte desvalido, ¿no? Quizá si no hubiéramos estado habituados a ellas, quizás si hay gente que no tiene nada, está despojado de cosas, pero no las extraña, se siente perfectamente normal y bien, ¿no? O sea, creo que sí tiene que ver mucho con una habituación, ¿no? Definitivamente, mucha gente de la calle tiene necesidad de cosas y las va arrastrando y las lleva consigo y tiene incluso son acumuladores, ¿no? O sea, están tan necesitados de cosas que Sí. acumulan y las llevan de aquí para allá, ¿no? Pero en efecto, sí, muchas de las reflexiones que hay en este libro vienen de cuando de repente falta el objeto, ¿no? No sé, menciono mucho el libro de Francis Ponge, el del jabón, que es un libro fantástico que él escribe en la Segunda Guerra Mundial cuando ya no había jabones, Ah, ¿no? O mi experiencia de viajar a Calcuta y que no había papel de baño, ¿no? Ahí te claro, das sí, cuenta qué tan desvalidos somos cuando nos faltan este tipo de cosas que damos por descontadas, porque esa es un poco la cuestión, damos por hecho que ahí están, ¿no? Como si fueran parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí están, ¿no? No es que y no asumimos que nos van a faltar y cuando nos faltan, sí se vuelve una pérdida casi física, ¿no? van las últimas preguntas. La primera es decirte que el ensayo, el análisis, ahí te hace la contraportada Nayef y ella, que es un amor y que siempre nos ayuda a ver la realidad tal como está. Está muy de moda en la literatura, hay que hablarle a los editores, ¿no? No sé, porque a veces están con el tema de la novela todo el tiempo y a mí me parece que estos ensayos, estas cosas, la gente los quiere muchísimo más. ¿Lo sientes así o es una Bueno, idea mía? mira, yo siempre he creído que la novela, por lo menos en México, está sobrevalorada, ¿no? O sea, en Sí, algún sentido, tenemos grandes novelistas, ¿no? Rulfo, Cristina Rivera Garza, pues son grandes novelistas, ¿no? Han hecho, pero al mismo tiempo, la tradición ensayística en México es, desde mi punto de vista, muy potente, ¿no? Y no sé por qué hay este endiosamiento con la novela, ¿no? O sea, porque tampoco es con el cuento ni nada, ¿no? Y entonces realmente creo que, digo, no voy a decir nombres, pero habría autores que serían mucho mejores si se dedicaran al ensayo, donde son muy buenos, y dejaran esta obsesión por escribir novelas que luego son estereotipadas, yo qué sé, ¿no? Y sí siento, o sea, estoy completamente de acuerdo. Yo, bueno, porque me gusta el ensayo, intento leer mucho ensayo y creo que no solo en México, ¿no? En Latinoamérica se está escribiendo cosas mucho más interesantes fuera de la novela que en la novela. yo no voy a decir nada, pero hablé, el otro día leí el libro de Juan Villoro, Yo no soy robot, y me encantó ese libro de Claro, ensayo donde habla de la inteligencia artificial. No lo voy a comparar con las novelas, pero ese libro me fascinó. exacto, es que ahí hay un buen ejemplo, ¿no? O sea, Es cierto. ¿Y cómo fue convencer a Andrés Ramírez para este libro?
Bueno, no fue, o sea, yo venía publicando con Sexto Piso, Sí, ya hacía tiempo bueno, no me pedían nada, no me preguntaban nada. Son mis amigos, pero eh, pues también es un mundo aparte que sean tus editores, ¿no? Y en cierto momento yo estaba pensando, se los mando, qué hago, etcétera, y conversando con Andrés hubo una disposición inmediata, total, un entusiasmo, de entrada, y entonces yo ni siquiera se lo planteaba porque yo creía justo que la colección esta era de novelas, ¿no? no, Porque no, exacto. ajá, entonces No, me dice, pero no, porque mira, hemos publicado tal, tal, tal. sí, Entonces, sí, se dio muy bien la relación. Hasta ahora todo ha sido como, digo, hay que tocar madera porque luego se echa a perder todo, pero sí, todo ha sido muy, muy orgánico, la creación de la portada, participamos sí. todos, ¿no? Etcétera. Y en cierta medida, pues para mí es sorprendente que de repente un sello así diga voy a apostar por este tipo de cosas y creo que cada vez más están sacando. Acabo de ver un libro de Fadanelli también. Sí, exacto. Algo, ¿no? Te iba a hablar de Desorden de Fadanelli. En ese sentido, Andrés es un editor muy tranquilo. No sé, tendrá 20.000 defectos, pero yo creo que es muy tranquilo y me encanta eso. Sí, sí, sí. Bueno, y se lanza, ¿no? Claro, exacto. Además, como ha tenido eh, mucho olfato, pues bueno, Es- a él yo creo que le dan vía libre para que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, la última, ¿ha cambiado en algo tu escritura con este libro? ¿Sientes que hay un futuro distinto para ti, Luigi, o forma parte de todos tus escritos? Mira, la verdad es que yo siempre he procurado que mis libros sean uno distinto del otro, ¿no? Mm, Capaz que el lector dice, pero ¿cómo? Si solo se repite en cada libro, ¿no? Pero bueno, he intentado que formalmente sean diferentes, que cada libro sea como un desafío, por lo menos personal para mí, desde un punto de vista artístico, ¿no? Y, y en este libro sí quería, sin hacer ningún tipo de condescendencia, sí quería que fuera un libro, como tú dijiste al principio, para más lectores, ¿no? ajá, Y me gustó esa posibilidad, ¿no? De repente, pues bueno, yo también escribo poesía y sabes que luego los libros de eh, poesía los van a leer, si bien nos va a 100 personas, ¿no? claro. Entonces, eh, es como otro registro, es otro tipo de búsqueda, y no por ello más fácil, ¿no? O sea, dejar de repente como la experimentación y hacer un libro así, no es que sea más fácil, ¿no? Al revés, creo que también tiene su complejidad. Y me gustó, ¿no? Mucha gente me dice, escribe más, sigue, haz Fetiches Ordinarios 2. Yo como me he autoimpuesto no repetirme, no sé si lo haga, pero definitivamente este tipo de búsqueda me gustó, yo me sentí muy, muy cómodo, muy suelto, o sea, estaba en mi elemento con este nivel como de investigación y especulación a la par, ¿no? Y había entusiasmo en mi escritura, ¿no? Entonces, eh, algo por ahí puede que retome. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias a ti, chao.